Mi hijastro robaba a mi madre con demencia y mi esposa piensa que no es tan malo porque no lo recordará, pero sale una denuncia policial y un divorcio. Me casé con mi esposa hace 8 años, cuando su hijo tenía 19. Él nunca se encariñó conmigo. Y sinceramente, yo no estaba intentando forzar nada. Su padre biológico murió cuando él tenía 12, así que entiendo que había una historia ahí y no quería ser el padrastro que intenta forzar su lugar. Pero yo lo traté decentemente, lo ayudé con la renta cuando estaba empezando y siempre le di un consejo o lo que fuera. Lo cual prácticamente no me pidió, pero siempre le dije que podía hacerlo. De hecho, contribuí a la matrícula del último año de universidad, que fue el único que tuvo. Mi madre tiene 78 y vive sola, a unos 40 minutos de nosotros. Tiene demencia en etapa temprana. Nada grave todavía, pero lo suficiente como para que yo empezara a revisar sus finanzas cada mes hace aproximadamente un año, y estuviera pendiente de ella todo el tiempo. Está cómoda, es dueña de su casa sin hipoteca, tiene un fondo de retiro decente. Soy hijo único, así que solo estoy yo para cuidarla. Mi hijastro ahora tiene 27, y pareciera como si hubiera adquirido un derecho a todo. Mi esposa lo consiente constantemente y pone excusas cada vez que fracasa en algo. Ha ido rebotando entre distintas cosas, nunca dura más de 12 meses en ningún sitio. Actualmente está desempleado otra vez. Mi esposa lo llama a encontrarse a sí mismo. Yo lo llamo por su nombre, vivir de los demás. Hace unas 3 semanas, estaba revisando los estados de cuenta del banco de mi madre como siempre. Ella tiene banca en línea y yo tengo acceso para monitorear todo. Encontré un retiro de $800, luego otro de $1,200, luego varios más pequeños, todos de su cuenta corriente a lo largo de unas semanas. La llamé de inmediato. Sonaba confundida y dijo que no recordaba haber sacado tanto efectivo. Le pregunté si le había dado su tarjeta de débito a alguien. Hubo una pausa larga. Entonces mencionó que el hijastro había ido a visitarla unas cuantas veces últimamente y había sido servicial con las compras y los mandados. Dijo que él se ofreció a sacar dinero una vez porque el cajero automático cerca de su casa estaba roto. Fui manejando a primera hora de la mañana siguiente, revisé su bolso. La tarjeta de débito estaba ahí, pero cuando le pregunté por su clave, la tenía escrita en un papel dentro de su cartera. Casi pierdo el control ahí mismo. Le pregunté cuántas veces había ido él. Ella dijo que tal vez 5 o 6 veces en el último tiempo, lo cual no tenía sentido porque nunca había mostrado interés en visitarla antes. Si no tiene una gran relación conmigo, tampoco la tenía con mi madre. Cuando revisé todos los retiros que había hecho y que se veían sospechosos, había aproximadamente $8,800 robados, todos de cajeros cerca de su apartamento o de lugares donde él se movía. Tomaba la tarjeta de ella, sacaba efectivo y la devolvía antes de que ella se diera cuenta. Yo había instalado cámaras de seguridad en la casa de mi madre hace un tiempo, por su seguridad. Saqué las grabaciones en mi teléfono. Ahí estaba él, clarísimo, revisando su bolso mientras ella estaba en el baño. Se guardó la tarjeta en el bolsillo, se fue, volvió 40 minutos después, hizo lo mismo en otra fecha. Fui al apartamento de él al día siguiente sin avisar. Abrió la puerta con cara de confusión de por qué yo estaba ahí. Pasé junto a él directo a la sala, abrí los estados de cuenta en mi teléfono y le pedí que me devolviera el dinero ahí mismo. Se puso a la defensiva diciendo que lo estaba acusando de una locura mía, que él no había hecho nada de eso. Seguramente mi madre, por su demencia, estaba imaginando cosas. Cuando le mostré el vídeo de las cámaras, respondió que mi madre le dio permiso. Según su versión, mi madre le pidió que sacara dinero por ella y él solo le dejaba el dinero. Solo estaba ayudando. Algo que no tenía nada de sentido porque mi madre no necesitaría tanto dinero, a menos que estuviera perdiendo dinero en los caballos o le debiera a su vendedor de drogas. Esto lo entenderías mejor si la conocieras. Tiene miedo a los caballos porque se cayó de niña de uno, y no consume drogas. Tampoco había mencionado nada de esto ni a mí ni a mi esposa. No pudo sostener una historia, quizás porque le estaba gritando. Tartamudeaba y se contradecía. Le di una única opción, devolver hasta el último centavo en 2 días o iba directo a la policía. Empezó a llorar diciendo que estaba desesperado, tenía deudas, no sabía qué más hacer. Le dije que pudo haber pedido ayuda en vez de robarle a una anciana vulnerable. Respondió que sabía que yo le diría que no. En parte tiene razón, porque luego del fiasco de la universidad y ayudarlo a mudarse, no iba a darle más dinero. Me fui de su casa recordándole lo que tenía y llamé a mi esposa de inmediato. Tardó en creerme, porque para ella su hijo sería incapaz de hacer eso y debía haber algún malentendido. Le envié el vídeo en ese momento y ya no tenía forma de explicarlo. Por eso solo dijo que teníamos que hablar con él juntos, que debía haber alguna explicación. Le dije que yo ya lo había confrontado y que él lo admitió, lo cual tenía grabado y también se lo envié. Ella se pasó todo el día siguiente defendiéndolo porque estaba pasando por un momento difícil, que cometió un error. Como sabía sobre mi amenaza de ir a la policía, me pidió que no lo hiciera porque era su hijo. Le dije que se trataba de mi madre, no lo iba a dejar pasar.
Ella tuvo la peor respuesta que podía elegir en su cabeza, que mi madre probablemente ni siquiera lo recordaría. Entonces, ¿cuál es el daño? Casi me voy de la casa en ese instante. El daño es que su hijo es un ladrón que se aprovecha de ancianos con problemas cognitivos. Le dije que le cortaba todo apoyo. No más dinero para la renta, no más seguro del auto, no más plan del teléfono. Ella había estado pagando todo eso desde nuestra cuenta conjunta. Le dije que si quería seguir manteniéndolo, salía de su cuenta personal solamente. Cambié la tarjeta de débito y la clave de mi madre. Puse alertas para cualquier retiro por encima de $100. Mi hijastro empezó a llamar y a mandar mensajes sin parar, suplicando que no fuera a la policía, prometiendo que devolvería todo, pero que necesitaría más tiempo. El día 2, el hijastro apareció en mi casa mientras yo estaba fuera. Mi esposa lo dejó entrar. Cuando llegué, los encontré a los dos en la sala. Él intentó disculparse otra vez, que ya estaba trabajando, para conseguir el dinero de alguna manera. Le pregunté si había traído el dinero, porque era lo único que quería escuchar de él. Tenía $50 nada más, pero no era suficiente. Quería que le diera una extensión, pero como estaba en uno de esos periodos de encontrarse a sí mismo, sería imposible que alguna vez devuelva algo. Mi esposa siguió poniéndose de su lado, pero de la peor manera posible. Me llamó insensible y cruel. Yo le respondí que su hijo era cruel por robarle a una persona vulnerable. En este punto ya estaba cansado de su hijo, de mi esposa, de todos. Bueno, de mi madre no, pero sí de todo lo que estaba sucediendo en casa. A la mañana siguiente fui con todo lo que tenía. Ni siquiera le conté a mi esposa lo que estaba por hacer, tampoco estábamos hablando, y fui directo a hacer un reporte lo más detallado posible de su robo. Lo que hizo mi hijastro no solo era un robo, también incluía fraude, uso no autorizado de medios de pago, abuso de un adulto mayor vulnerable y ser un completo idiota. Ese último cargo no estaba en el reporte, solo lo agrego yo. Mi esposa se enteró esa noche de que yo presenté el reporte porque ya habían ido a hablar con mi hijastro. Se volvió loca por completo, me gritaba, lloraba, me decía que si no iba a solucionar esto para su hijo, se divorciaría. Le he respondido que no se moleste, porque pensaba hacerlo de todas formas. Lo cual fue gracioso, de cierto modo, porque eso la hizo parar de gritar y llorar en el momento. Haciéndome sentir menos mal de divorciarme de ella, porque ella puede usarlo para defender a su hijo ladrón, entonces no vale la pena seguir casados. Lo más extraño del asunto es que no soy el único en pensar que lo que hizo mi hijastro estuvo mal. Supongo que habrá personas decentes leyendo esto. Pero toda, o casi toda, la familia de mi esposa está de mi lado. Han estado llamando a mi esposa y diciéndole que es mejor que saque su cabeza del trasero o va a perder mucho. Por lo que me han contado, mi hijastro tenía otras actitudes similares con ellos y puede ver que lo que hizo estuvo mal. Aunque los tuviera a todos en contra, robar a mi madre es el punto de no retorno para mí. Se trata de alguien que ya no puede defenderse completamente, alguien que confió totalmente en él. No voy a echarme atrás con esto. Mi hijastro también tiene que entender que las consecuencias reales existen. Si su madre solo quiere darle una palmada y decir que no lo haga de nuevo, bien por ella, pero no me quedaré por ver las consecuencias que tiene eso y voy a intentar que mis consecuencias lo alcancen. Tiene 27 años, no es un niño confundido. No hay otras formas de interpretar esto, sabe muy bien lo que estaba haciendo cuando revisó el bolso de mi madre. Si pensó que saldría sin consecuencias es por culpa de mi esposa. Ya no más. Me duele haberlo ayudado en el pasado y que me pague de esta manera, robándole a mi madre. La única persona que está a favor de mi esposa y su hijo es la hermana. Pasó por la casa hace unos días intentando hacerme sentir culpable. Dijo que su sobrino está pensando en hacerse daño por esto, que mi esposa está destrozada, que yo solo soy un rencoroso. Le dije que si de verdad piensa en hacerse daño, que le consigan ayuda profesional, no que intenten manipularme para que retire la denuncia. Solo así podré creerle. Mientras tanto, es solo un intento de manipulación bastante malo. Le pregunté directamente qué haría si alguien le robara casi $9.000 a su madre anciana. No obtuve una buena respuesta, a pesar de que no tenía que suponer mucho porque mi hijastro también les había robado a sus abuelos. Solo que, a diferencia de mi madre, ellos no tienen los mismos problemas de salud. Esa y la cantidad son las únicas diferencias. Por eso a mi cuñada le costó tanto encontrar una defensa decente para su sobrino. Para probar si realmente quería solucionar esto y no solo estaba fingiendo preocuparse, le pregunté si ella tenía el dinero. Preguntó si eso quitaría la denuncia y me olvidaría del divorcio. Podía quitar la denuncia, pero el divorcio ya era un animal completamente diferente. Entonces dijo que no tenía el dinero. Cuando pregunté, ¿y si desisto del divorcio?, comenzó a balbucear y a decir, bueno, no sé, podríamos comenzar a trabajar en un plan de pago. Lo último que le dije fue, lárgate de mi casa. Mi esposa se mudó hace 3 días. No le pedí que se mudara, pero ella insistió que si estoy siendo irrazonable, no le queda más remedio que dejarme para que me tranquilice. Sin embargo, estoy muy tranquilo.
Obvio que estoy enojado con mi hijastro por lo que hizo, pero puedo ver todo muy calmadamente. Veo como hasta el acto de irse parece otra de sus manipulaciones. Nunca esperé de ella que golpeara a su hijo o lo desheredara. Pero si ves a tu hijo en cámara robando, la confesión grabada y el día que vino a casa para hablar conmigo, donde básicamente lo volvió a confesar, y lo único que dices es bueno, usen la imaginación, por favor, y crees que soy el problema, entonces está muy claro. Empacó sus cosas mientras yo estaba en casa de mi madre y se fue a quedarse con su hermana. Dejó una nota diciendo que no puede estar casada con alguien que destruiría a su hijo, y que espera que estos días alejados me ayuden a ver mejor las cosas. Tiene razón, me ha abierto los ojos. Solo que no como ella imagina. He empezado con el proceso de divorcio, a reunirme con el abogado y hablar de todas las posibilidades mientras prepara los papeles. Una parte de mí está triste por eso, fueron 8 años y me destruye que se termine por esto. Pero también me destruye ser la persona que perdona esto y deja que las cosas se pongan peor. Lo cual, en la balanza, esto último tiene más peso para mí. Edición, quiero hablar sobre mi madre y su enfermedad. Mi madre no le abrirá a un desconocido y será robada de todas formas, como algunos mencionaron. Ni siquiera eso es un buen argumento para hacer quedar mejor a mi hijastro. Mi madre recién comienza a transitar esta enfermedad y por eso estoy vigilando sus finanzas, en caso de que sus facultades se deterioren al punto de no poder vivir más sola. El caso de mi hijastro es diferente, porque él conoce a mi madre y ha sido decente con ella en el pasado, así que no tenía por qué sospechar de él en un principio. Tampoco lo hacía yo, aunque era raro que visitara a mi madre, hasta que otros familiares contaron sus propias experiencias. Eso me lleva a otro aspecto, a mi madre viviendo sola. Podría arrojarla a un lugar donde la cuiden y olvidarme de ella, pero esa no es la clase de hijo que crío y no me parece justo. Porque todavía se encuentra lo suficientemente lúcida para vivir sola. La visito siempre que puedo, y en el momento que note que las cosas se vuelven malas para ella, buscaré otra solución. Pero esta es una mujer muy fuerte e independiente, que ha trabajado toda su vida para ahora tener algunos años de paz y tranquilidad. Mientras la enfermedad no avance, y gracias a la medicación parece no hacerlo, al menos no lo suficientemente rápido, quiero darle un poco de los frutos de su esfuerzo. Eso es lo que quiero hacer por ella, lo cual no considero que me convierta en un nené de mamá, como leí en algún comentario. Agradezco a los que han respondido por mí, no tengo ganas de responder a esta clase de gente. Actualización 1. Si bien he abordado las críticas en la edición de mi anterior publicación, creo que la mayoría está de acuerdo en que hice lo correcto y que hice bien en mantenerme firme. Yo también lo creo. Pienso que necesitamos más personas que no dejen pasar estas cosas, porque son las que se vuelven una gran bola de nieve imparable con el tiempo. De hecho, ya ha comenzado. No me refiero a ser inflexible, y ante el primer pequeño error, cortar toda relación. En este caso, los cargos de mi hijastro son muy serios. Que, aunque sería su primera ofensa, con el aporte de sus familiares se ha hecho más grande. Pero no me quiero adelantar todavía. La policía se está moviendo rápido. En otras oportunidades me he quejado de ellos porque no son precisamente los más eficientes. Aunque, para ser justos, cuando tienes evidencia en vídeo, audio y registros bancarios claros, estas investigaciones no se tardan una eternidad como yo pensaba. Me llamó el investigador a cargo diciendo que tenían suficiente para avanzar con el caso y presentar cargos oficialmente. Antes quizás sonaba como que los cargos ya estaban presentados, pero solo estaban investigando y hablando con el sospechoso. Mi hijastro fue acusado formalmente hace aproximadamente una semana. Los cargos presentados son los que detallé en mi anterior publicación, más unos menores. Esto significa que son múltiples cargos y es serio, mucho. Mi esposa se vino abajo por completo cuando se enteró, pero no es lo importante aquí. Durante la investigación, encontraron algo de lo que yo no tenía ni idea. Resulta que mi hijastro logró que mi madre lo añadiera como usuario autorizado en una de sus tarjetas de crédito hace unos 6 meses. Ella no lo recuerda, y podría haber falsificado firmas. Esto está en investigación y es anterior a que yo instalara cámaras. Como resultado, ha cargado unos $13.000 en restaurantes, compras en línea, incluso un viaje de fin de semana a algún lugar con su novia. Sí, tiene una novia, pero no sé qué sucede con ella en todo esto. Esa tarjeta de crédito no estaba en las cuentas que yo revisaba, era de otro banco donde mi madre tenía cuenta, pero no la utilizaba. Ni siquiera estaba activada, y mi hijastro debe haber cambiado a que llegaran los avisos del banco a través del correo electrónico. Que considerado de su parte, preocupándose por no contaminar con papel impreso. En este punto creo que también debería ayudar a ahorrar oxígeno. El investigador la encontró cuando hicieron una revisión financiera completa de sus cuentas. Así que el total que robó no fueron esos $8.000 y algo, fueron más de $20.000. Ahora no tengo el número exacto, pero es malo para él. Mi esposa terminó de empacar lo último que quedaba de ella en la casa como 2 días después de que lo acusaran formalmente. En este punto considero que lo hace por vergüenza más que por indignación. De todas formas, tuvo tiempo para dejarme otra de sus notas.
Dijo que está dispuesta a darme el divorcio, de lo cual ya ha sido notificada por mi abogado, porque no puede seguir casada con un hombre como yo. Es una audacia impresionante, pero si me hace el divorcio más fácil, me importa poco lo que piense. Hablando con los familiares de mi pronta exesposa me contaron que la novia de mi hijastro lo dejó, la misma que se llevó a ese viaje usando la tarjeta de crédito de mi madre. Al parecer, ella no tenía idea de dónde salía el dinero. No sé, eso es lo que sé, no he hablado con esta mujer. Avanzando a hace unos días. El hijastro intentó llamar directamente a mi madre. Llamó al teléfono fijo de su casa. Ella contestó porque esa cosa ni siquiera tiene identificador de llamada. Sí, mi madre es una persona mayor y todavía tiene un teléfono así. Es una reliquia prácticamente, pero no me quiero desviar del tema. Él intentó disculparse, diciendo que cometió un error terrible. Le pidió que hablara conmigo para retirar los cargos. Mi madre, a pesar de su enfermedad y de ser lo que consideras una ancianita gentil, le dijo que se vaya a acostar con su madre. No uso esas palabras, pero ya me entienden. Ese no es el lenguaje que usa mi madre, pero debe haberlo aprendido de mi padre. Él podía maldecir de muchas formas, y creo que a mi madre se le pegaron algunas cosas. Nunca la oirás decir estas cosas, pero debe ser porque las guarda para una ocasión especial. Ni siquiera ella las repitió, fue mi esposa llamándome para decirme lo que mi madre le había dicho a su hijo. No lo podía creer, pero ella me lo confirmó cuando se lo pregunté. La familia de mi esposa hizo sus propias denuncias contra mi hijastro. Para quienes preguntaron por qué no las hicieron antes o por qué no hablaron conmigo, aquí está lo que entiendo yo de sus explicaciones. Las denuncias eran por cosas menores, como robos por $300. Si hacían las denuncias, probablemente serían llamados a testificar en una audiencia por temas menores y perderían media mañana por eso. ¿Y las consecuencias para mi hijastro? Nada, devolver el dinero. Ahora, con mis acusaciones mayores, parece una demanda colectiva. Lo hacen porque quieren darle su merecido, lo cual está bien, más ayuda para mi caso. Y no me he enterado de estas cosas antes, porque mi esposa estaba entre ellos y yo. Les mentía diciendo que no me contaran las cosas, que sufría del corazón y esto me haría daño, etc. No tengo ningún problema grave de salud, solo bajar algunos kilos extras. La compañía de la tarjeta de crédito revirtió la mayoría de los cargos fraudulentos, después de que les proporcioné todos los documentos y reportes de la investigación. Pequeña victoria. Al menos mi madre no se queda enganchada con su robo por ese lado. Eso no quita los cargos, porque alguien tiene que hacerse responsable de esos gastos, y ese alguien es mi hijastro. La mediación del divorcio está programada para el próximo mes. Mi esposa ya está insinuando que quiere pensión conyugal aunque trabaja. Su argumento es aparentemente que está emocionalmente traumatizada por la situación y es lo justo. Mi contraoferta es nada, porque no voy a darle más dinero del que merece. Veremos cómo resulta eso, no quiero cantar victoria y luego terminar pagando. Mi hijastro está buscando algún tipo de acuerdo. Quiere declararse culpable, lo cual es un hecho, a cambio de cargos reducidos. Parte del acuerdo es restitución, libertad condicional y servicio comunitario. Nada de cárcel. Quiere argumentar que es su primera ofensa. Solo que no lo es solo su primera ofensa en la que lo han denunciado. Por eso la denuncia de sus familiares es tan importante para el caso. La hermana de mi esposa sigue siendo un dolor de culo, pero uno que desaparecerá cuando esté divorciado. Me ha enviado mensajes, diciendo todo lo que opina sobre mí y su evaluación mía como hombre. Lo que más gracia me ha dado fue leer que piensa que mi hijastro es más hombre que yo y eso me da envidia. La bloqueé luego de decirle que se meta en sus asuntos o la denunciaría por acoso. No tengo tiempo para tratar con estas personas. No sé por qué mi esposa y mi cuñada son así, ya que sus padres parecen decentes. Están denunciando a su nieto, así que eso ya es mucho más de lo que ellas dos están haciendo. La demencia de mi madre no ha empeorado, lo cual es bueno. El estrés de todo esto no ha ayudado, pero está estable. Las últimas pruebas que le hizo su doctor arrojaron buenos resultados, así que por ahora sigue viviendo sola. He pensado que, una vez que venda mi casa por el divorcio, me mude con ella para estar más cerca y cuidarla. Pero ni ella me quiere allí ni yo quiero regresar a vivir con mi madre a esta edad. Probablemente consiga algo más cerca. Hay una propiedad que se vende doblando la esquina, y hay muchas otras por el vecindario. Si cualquier cosa pasara, podría estar a solo unos segundos caminando. Primero quiero ver cómo termina el divorcio, y luego tomaré decisiones financieras importantes según el resultado. Si mi esposa obtiene pensión conyugal, eso podría dejarme en otra situación que en la que estoy pensando. Edición, no estoy deseando que mi hijastro pase tiempo en prisión, tampoco que no lo haga. Solo quiero lo que es justo. Un castigo apropiado que le muestre que lo que hizo está mal y que no está bien que lo vuelva a hacer. Probablemente, sin tiempo en prisión, es probable que no se dé cuenta de eso. Solo pagar lo que robó y trabajo comunitario no creo que haga el trabajo, pero tampoco soy un experto en estas cosas.
Lo que sí sé, y acabo de descubrir, es que una de las denuncias que tiene ahora mi hijastro es por haber golpeado a su abuela y mi esposa lo sabía. Tal vez toque un punto sensible en mí, porque tengo a mi madre en este estado. Pero mi opinión es que es una basura, tan simple como eso. Actualización 2. Tengo mucho que actualizar si contamos el divorcio y los cargos contra mi hijastro, o ex-hijastro. El divorcio está completado, y mi abogado se transformó en un héroe al conseguir que no tenga que pagarle pensión conyugal a mi esposa. No sé qué magia vudú hizo, ni siquiera sé si era legal, pero el maldito bastardo lo hizo y yo estaba tan feliz que lo podría haber besado en la boca. Y antes de que se apresuren, no hizo nada ilegal, pero hizo lo imposible. Durante algunos meses tuve bastante temor de que mi esposa se saliera con la suya, porque aunque trabajaba, ganaba ligeramente menos que yo. Técnicamente le correspondía, y hubiera odiado que se llevara $1 de más del divorcio, pero mi abogado usó un poco de karate legal y casi se lleva un beso mío. No odio a las mujeres ahora, ni me gustan los hombres, solo sé que estaba muy feliz. Odio hacer tantas aclaraciones, pero Reddit te obliga cuando hay tanta gente enferma comentando. Lo normal cuando publicas algo en Internet. La casa se vendió, y a pesar de que la propiedad que había cerca de lo de mi madre ya se vendió, todavía hay otras a poca distancia que podrían servir. Estoy alquilando hasta que pueda comprar algo sin apresurarme. Ahora, el juicio contra mi hijastro. No llegó a un acuerdo, pero solo porque no le ofrecieron ninguno. El fiscal se tomó su trabajo muy en serio. Las veces que he hablado con él, se lo veía bastante asqueado por lo que le hizo a 2 personas mayores, mi madre y su abuela. Le dije que no era el único. Fue encontrado culpable de casi todos los cargos. La sentencia es de 5 años de prisión, sin posibilidad de salir antes de tiempo por buena conducta. También se le ordenó pagar el dinero robado a todos los damnificados. Aunque eso, por desgracia, tomará mucho tiempo, porque el único bien a su nombre era su coche, que ya ha sido embargado y apenas alcanza para cubrir una parte. Por suerte, mi madre no morirá de hambre por eso, tiene el resto de sus ahorros si me tiene a mí. ¿Cuánto crees que estaba enojada mi exesposa conmigo por la sentencia? Muchísimo no alcanza para expresarlo. Pero al menos ella comparte ese odio con el resto de su familia y no solo conmigo. Lo mismo hace su hermana, quien, por cierto, no me ha molestado más desde que la amenacé con denunciarla si seguía hostigándome. A mi ex le he dado el mismo trato, y por lo que veo, ha funcionado, porque me ha dejado en paz. Lo bueno es que la condena sirve de ejemplo para otras personas que quieran imitar a mi ex hijastro. Queda claro que meterse con una viejecita es la peor idea del mundo. Por eso estoy tranquilo de que mi ex o su hermana no se meterán con ella para desquitarse de mí. Aunque las cámaras instaladas tampoco están nada mal.